Retomamos la conexión en este espacio informativo, como siempre agradeciendo la presencia de todos ustedes. Ya en este espacio los recibimos, ya son amigos de la casa, siempre traen información, novedades, noticias. Van a ver este rostro conocido, como sobre todo, bueno, la información que nos trae a cuestas. Y en este sentido también un nuevo actor aparece aquí para poder ayudarnos. Ya en este preludio que vengo a compartir con ustedes, los recibimos muy amenamente y amablemente, agradeciendo la presencia en esta tarde, en este espacio informativo, a los socios de Deloitte S. Latam. Está con nosotros, primeramente lo saluda a él, el señor Esteban Enderle, él es socio líder de gestión de riesgos Marketplace Conosur. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenernos aquí, un placer. El placer es nuestro y también le damos la bienvenida a él, que ya siempre venimos conversando y es un gusto, un placer poder recibirlo nuevamente aquí en nuestro espacio informativo, el señor Daniel Fariña, socio líder de impuestos ilegales de Deloitte Paraguay. Bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias de vuelta por recibirnos, encantado de vuelta a compartir este espacio contigo. No, nosotros muy gustosos, así que antes de poder ingresar a lo que va a ser este espacio, como siempre nos encantaría ponerle en contexto a la teleaudiencia de qué se trata Deloitte, así que por favor hacemos un mini repaso antes de adentrarnos un poquitito. Bien, Deloitte, bueno, como normalmente lo solemos conversar, es una de las firmas, es la firma más grande a nivel mundial de prestación de servicios profesionales, orgulloso de pertenecer a Deloitte y tener presencia en Paraguay. En Paraguay prestamos todas las líneas de servicio que Deloitte brinda a nivel mundial con la misma calidad, la misma excelencia y los mismos estándares que Deloitte acostumbra a prestar en el resto del mundo. Son 4 líneas principales: auditoría y assurance, impuestos y servicios legales, tecnología y transformación y estrategia, riesgos y transacciones, que es justamente el área donde Esteban se desarrolla y que, digamos, es un área que, como la evolución de la economía en Paraguay, como los negocios van avanzando, cada vez cobra más relevancia en el país. De ahí es que, justamente, hablando con Esteban, le decía que necesitamos fortalecer un poco más el área y atender clientes. De ahí que Esteban, muy gustoso, está por el país trabajando con nosotros. Es un gusto poder recibirlos a ambos y por sobre todas las cosas, antes de iniciar el cuestionario para el señor Esteban, porque en realidad tenemos muchas dudas, consultas y preguntas para él en este espacio. También la gente del otro lado está atenta después de las situaciones que ocurrieron últimamente en el sector tecnológico. Y más que nada queremos iniciar consultando acerca de esto, cuál es el enfoque para poder diagnosticar y resolver justamente las cuestiones que aparecen en las empresas. Bueno, básicamente hoy en día lo que estamos enfocándonos muchos es en todo lo que es la gestión de riesgo, que es justamente el tema que venimos a comentar y presentar, y te agradecemos el espacio. Hoy consideramos que todo lo que es gestión de riesgos integral, sobre todo, es un tema muy particular y que debe ser tomado en consideración por las empresas y justamente para llevar adelante los negocios del día a día, y más aún considerando todos los hechos que se vienen dando últimamente, como vos mencionabas, temas de tecnología, pero también podemos mencionar temas de cambio climático, temas relacionados con el talento, que vamos a estar seguramente conversando, temas relacionados, bueno, hace poco la pandemia, que generó también una disrupción en muchos negocios y también en cómo se lleva adelante los mismos negocios y cómo trabaja la gente en general. Entonces, bueno, lo que vemos es justamente en ese sentido, que es importante que las empresas empiezan a tomar en consideración justamente cómo gestionan sus riesgos para también de esa forma lograr los objetivos que se plantean, los objetivos estratégicos que tienen planteados. En este sentido también consultar un poquitito cómo podemos definir la gestión integral de riesgos, así ya nos sumergimos un poquitito para poder aprovechar ese potencial y el conocimiento que usted tiene. Bueno, es muy interesante la pregunta. La gestión integral de riesgos en sí es un proceso que muchas compañías se vienen llevando hace tiempo, otras que están tomándolo en forma incipiente. Lo podemos resumir como lo que es identificar, evaluar y mitigar los riesgos a los que debe afrontar una compañía en lo que es el negocio, en el día a día, para lograr sus objetivos. Considerando los objetivos, hablando en resumen, mantener el valor actual de los activos y generar valor a futuro. Lo interesante de la gestión de riesgo también es que es un proceso que está embebido dentro de las diferentes áreas de las compañías y en sus procesos, y ayuda mucho a la toma de decisiones, porque conocer los riesgos a los cuales tengo que enfrentar me permite evaluar cómo tomar las decisiones para poder encarar los negocios que estoy llevando adelante. Y ese punto de vista
creo que es sumamente interesante, por eso se llama gestión integral de riesgos, que analiza lo que es el riesgo en forma holística. No solo los riesgos de cumplimiento o los riesgos estratégicos, sino que justamente lo que se trata de analizar es todos los riesgos, de los estratégicos, reputacionales, de cumplimiento, operativos, hasta incluso los riesgos de contexto, los riesgos externos que puedan estar afectando a una empresa y justamente a sus negocios en este logro de sus objetivos. Ahí, para mencionar específicamente, una vez que uno identifica los riesgos dentro de este proceso, yo dije identificar, evaluar y mitigar. Una vez que los evalúa el impacto y la probabilidad de ocurrencia de esos riesgos, después tiene que pasar a hacer un análisis de estrategias de cobertura. Ya tengo identificado cuáles son mis riesgos, cómo voy a cubrir esos riesgos. Hablando en forma rápida, para presentar cuáles son a grandes rasgos las estrategias que se pueden plantear, es si yo tengo un riesgo de alto impacto y alta probabilidad, seguramente lo voy a tener que mitigar con acciones específicas. Si tengo un riesgo que tiene alta probabilidad pero baja ocurrencia, es decir, puede ser que haya años en los cuales no sucede, lo que se hace es compartir el riesgo. Hay un ejemplo típico, es el de sacar un seguro. O sea, no considero que va a haber un incendio, pero puede llegar a haber una probabilidad, entonces comparto el riesgo con un seguro, de forma tal que si llegara a suceder, bueno, estoy cubierto con este tercero. Después los riesgos de alta probabilidad pero baja ocurrencia, alta ocurrencia pero bajo impacto, lo que hago es analizar no individualmente cada uno de los riesgos, sino los riesgos en forma agregada. A ver, si se me plasma un riesgo, como tiene bajo impacto, quizás no pasa nada, pero si ese riesgo desencadena otros riesgos en forma de escalera, ¿no? Se van dando diferentes riesgos, tengo que analizar el conjunto para ver si eso merece cierta atención. Y después los riesgos que son de baja probabilidad y bajo impacto, en donde ahí lo que voy a analizar es básicamente el monitoreo de los riesgos. Estar atento de que los riesgos no vayan a ir moviéndose a otra cuadrante y tengo que establecer otra estrategia. Para complementar la consulta que me mencionabas de qué es una gestión de riesgos o un proceso de gestión de riesgos, es importante mencionar que estos procesos embebidos en las áreas y en los procesos de la compañía para identificar, evaluar y mitigar los riesgos, debe hacerse que sea un proceso sustentable. ¿Y qué quiere decir sustentable? Que no sea de una única vez. Porque si es de una única vez, ya sabemos, hoy puedo identificar ciertos riesgos que están presentes hoy, pero de acá a 6 meses o un año, ese riesgo o puede haber desaparecido, o puede haber cambiado, o puede haber nuevos riesgos. Entonces lo que hay que lograr es que el proceso de gestión de riesgos sea un proceso continuo, sustentable y sostenible en el tiempo. Ahí está, por sobre todo siempre es interesante el tipo de explicación, nos explica de manera que podamos justamente estar ahí aprovechando todas las oportunidades y evitar esos riesgos justamente. Por otra parte, nos gustaría saber, bueno, con toda la dinámica social, económica que va cambiando todo el tiempo, y cómo uno aborda justamente la parte del riesgo, desde la posición de ustedes y también en las empresas que necesitan esa asesoría. Eso es justamente algo muy interesante que se viene dando en los últimos años. Lo que se va observando es que hay una sobrecarga de riesgos. Cada vez hay más riesgos que impactan a las compañías y por lo tanto lo que hay que hacer es hacer este análisis de riesgos que sea más flexible, más dinámico y que se pueda hacer una reválida de los riesgos en forma más veloz, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que si no evaluamos los riesgos en forma más frecuente, seguramente podemos encontrarnos con riesgos que no tenemos identificados. Acá un tema para mencionar que es interesante es justamente la pandemia. La pandemia fue un hecho disruptivo muy grande que no estaba en ningún o en casi ningún mapa de riesgos de las empresas, ¿no? Al punto tal que muchas compañías tuvieron que cambiar sus formas de negocio y algunas han dejado de existir justamente a partir de la pandemia. Entonces, estas son las cuestiones que hay que empezar a analizar. Y a partir desde el post-pandemia han quedado en forma residual muchos temas que hay que ir evaluando, como por ejemplo temas económicos, ¿no? Observamos que hay muchos países, incluso desarrollados, que tienen alta inflación todavía a raíz, bueno, de las medidas que fueron tomando en la pandemia y que hoy en día, si bien están a la baja, la inflación de esos países siguen estando presentes con inflación mayor a la habitual. Otros temas también que podemos considerar es todo lo que es cómo tuvo un impacto en lo social. Por ejemplo, específicamente en lo que es el trabajo. Como sabemos,
de un momento para otro la gente empezó a trabajar virtual, en forma virtual, ¿no? Y hoy en día hasta continúa trabajando en forma híbrida, o sea, parte virtual y parte en las oficinas. Bueno, eso cambió muchísimo también el paradigma del trabajo y es un riesgo en sí que hay que evaluar en cuanto a los talentos, porque junto con eso vienen otros temas como es la búsqueda del bienestar personal, también todo lo que es los temas relacionados con la salud mental, que es un tema que se viene hablando mucho actualmente y hay que considerarlo. Por último, para mencionar dos temas más que son sumamente importantes, es todo lo que son tecnologías emergentes, que justamente con el post-pandemia empezó a trabajarse en forma más virtual, empezaron a desarrollarse más todo lo que es la digitalización de los procesos, automatización de procesos y otras tecnologías que fueron apareciendo. Y por otro lado, todo lo que es el cambio climático, ¿no? Lo que observamos es que hoy en día, con toda esta sobrecarga de riesgos que están observando, es muy importante llevar un proceso de gestión de riesgos que sea cada vez más veloz y más dinámico, teniendo en cuenta y poniendo sobre la mesa estos riesgos que podemos observar. En este sentido, hablando un poco de nuestro país, según su perspectiva, más que nada la perspectiva actual, hablando un poco de riesgos, ¿cómo se estaría dando los manejos aquí en nuestro país? Ahí me gustaría meter un poco mi cuchara. Adelante, por A favor. ver, en Paraguay muchas de estas cosas no las teníamos mapeadas. Muchas de estas cosas en la pandemia nos agarró desprevenidos porque ciertamente no todas las compañías están acostumbradas a medir los riesgos, a tener un mapa de riesgo y a tener un curso de acción cuando el riesgo se presenta. Eso lo vivimos nosotros, éramos muy pocas las compañías que tuvimos la capacidad de reaccionar rápido en la pandemia y nos dejó ciertas enseñanzas, pero digamos, lo que pudimos avanzar no es suficiente aún para poner en práctica todas estas metodologías que ya están desarrolladas en el mundo y que hoy nos previenen de tener esos sucesos negativos. Y una de las cosas que yo estoy notando cada vez más en el mercado local es que, bueno, atado un poco de esto del grado de inversión y de los ojos que ahora afuera ponen en Paraguay y en las empresas de Paraguay, porque siempre traigo esto un poco a colación, pareciera que el grado de inversión es del gobierno y para el gobierno, las empresas tienen una actuación primordial en eso y van a tener oportunidades significativas de aprovechar eso, pero tienen que prepararse. ¿Qué significa eso? Hoy por hoy un socio comercial del exterior puede acercarse a una empresa local a querer concretar negocios con ellos, pero van a venir con otros estándares, van a querer tener cierta seguridad de lo que se llama continuidad de negocio, de que si invierte junto con un empresario paraguayo, no va a estar expuesto a que se le acabe la materia prima, a que se le corte las vías de logística, a que se exponga a un riesgo cambiario. Todas esas exposiciones tienen medidas de acción, tienen medidas de protección y tienen medidas de mitigación, que es, digamos, lo que Esteban diseña, ejecuta y hace con los clientes. Esas oportunidades que ahora el grado de inversión y a las compañías, a las empresas, se presentan como el caldo de cultivo ideal para el crecimiento, si no están preparadas van a perder oportunidades. Eso hemos visto, nosotros hemos tenido oportunidad de reaccionar a pedidos de clientes, un poco por sucesos que, bueno, vos lo mencionabas, sucesos de público conocimiento, como que pusieron ciertas vulnerabilidades, pero eso como que llevó consigo que empiecen a analizar de puertas para adentro cuál era el grado de exposición a ese riesgo en puntual y otros. Y se vieron cosas muy interesantes, que en realidad hay muchas compañías paraguayas sólidas, solventes, que muestran una cara comercial, pero que están expuestos a varios factores de riesgo que hoy no lo tienen evaluado ni mitigado. Entonces, de ahí un poco el interés nuestro de poner en el mercado esto, saber que esto existe, saber que adoptar este tipo de medidas trae definitivamente mejoras continuas y una mejor posibilidad para aprovechar oportunidades de desarrollo, ya sea con socios comerciales del exterior o nuevos mercados en el exterior. Entonces, ese es nuestro interés, despertar un poco la inquietud del empresariado paraguayo, del mercado paraguayo sobre estos temas. Esto no es privativo de empresas tecnológicas, no es privativo de los bancos, del sector financiero, le afecta a todos. Y en la medida que todos tengamos mapeados las cosas a las que estamos expuestos y sepamos reaccionar cuando eso sucede,
el negocio va a estar protegido y la continuidad del mismo a salvo. ¿Cuáles serían los riesgos que empresas y organizaciones están necesitando abordar en este mismo momento? Bueno, hoy en día, con lo que mencionábamos justamente, la sobrecarga de riesgos, lo que vemos como principales riesgos que sí hay que tener en cuenta es básicamente, primero, todo lo que son los contextos y los mercados económicos, o sea, que mencionábamos respecto a la inflación en los diferentes países y también si hay operaciones justamente con otros países, evaluar estas cuestiones. De hecho, bueno, una situación que se va a dar ahora en breve, vienen las elecciones en Estados Unidos, también tener presente la situación de la elección, cómo termina resultando, qué impacto puede llegar a tener en los mercados y cómo puede llegar a impactar en las compañías, ¿no? Entonces son temas que tienen que considerar. Otros temas que tenemos hoy en día y estamos brindándole a nuestros clientes como riesgos que sí o sí tienen que estar analizando son los que mencionábamos de, por ejemplo, tecnologías emergentes, empezar a evaluar no solo temas de inteligencia artificial, que sin duda hoy parece que es la estrella en los mercados y se habla habitualmente de inteligencia artificial, pero también otros temas relacionados a temas propios de ciberseguridad, temas propios de transformación digital, que muchas compañías están hoy en día dentro de procesos de transformaciones digitales internas en sus procesos, que sin duda tienen que ser tomadas en cuenta. Otros riesgos que tenemos para mencionar, bueno, lo de talento que mencionábamos anteriormente. A ver, la situación de talento depende también de las industrias y los perfiles que se buscan, se ha complejizado mucho. Por ejemplo, hoy en día se cayeron las barreras o las fronteras, ¿no? Los talentos pueden estar buscando trabajo con mayor facilidad, incluso en otros países, a nivel global, y hoy en día lo que antes era un mercado en el cual obtenía localmente mi talento, empiezo a competir con otros mercados internacionales y los talentos en sí tienen esa posibilidad, con lo cual hay que evaluar eso adicionalmente a los temas de bienestar social y de salud de nuestros talentos, todo lo que son programas para reemplazo de los talentos llegado al caso. Otros temas importantes para mencionar es, por ejemplo, la situación geopolítica. Hoy en día tenemos que tener en cuenta que están habiendo dos guerras o situaciones bélicas que no se dan hace mucho tiempo al mismo momento, ¿no? La situación de Rusia con Ucrania y la de Israel con Hamas. Básicamente eso trae ciertos riesgos y ciertos impactos en lo que temas de logística, por ejemplo, para poder acceder a bienes o bien la demanda de dichos bienes por los consumidores. Entonces, son cuestiones que sí o sí tienen que estar evaluándose y es importante que cada una de las compañías evalúen dentro de sus contextos de operaciones, cómo estos riesgos pueden estar impactando en sus operaciones y, como mencionábamos al inicio, en el logro de sus objetivos, ¿no? En este sentido, para ir cerrando un poquito, algún consejo o recomendación que puedan dar a las empresas y organizaciones para que puedan justamente tener en cuenta y pensar un poquito en los riesgos, ambos. A ver, no. A título general, estamos expuestos, las empresas, los emprendimientos, igual que las personas, estamos expuestos a muchos riesgos. Esteban mencionaba el caso típico de un riesgo que casi todos los que lo tenemos cubierto es el del vehículo y el seguro del vehículo. Ese es el mejor ejemplo donde identificamos un riesgo, que choque, que me roben el auto, y tomé una acción mitigante, compartir el riesgo con el seguro. Las empresas están expuestas a un sinfín de riesgos, de abastecimiento de materia prima, de la continuidad de la cadena logística. Imagínate que nadie hubiera pensado que la bajante del río hubiera llegado a este nivel y eso esté afectando la cadena de desembarque de materia prima en el país. Entonces eso hace que un riesgo que no lo teníamos mapeado hoy esté doliendo en términos de costos a las empresas. ¿Qué se podía hacer? Y se podía hacer un montón de cosas. Se podía prever esto, se podía anticipar, se podía prever una cadena logística diferente. El tema está en tenerlo presente, mapearlo y no dejar a la empresa expuesta. Muchísimas gracias. Brevemente. Bueno, sumando a lo que dice Daniel, básicamente las compañías tienen que empezar a trabajar también en sus riesgos. Hay muchas compañías que observamos que no tienen analizados sus mapas de riesgos. Es algo que hay que iniciarlo, si no lo tienen hecho, y empezar a evaluar
A ver, lo que sí queda claro es que para llevar adelante los negocios se tienen que gestionar los riesgos, porque el riesgo va a haber siempre. La única forma de no tener riesgos es no hacer nada. Como hoy en día hay que trabajar justamente y afrontar estos riesgos, lo que recomendamos es empezar a hacer ese análisis de riesgos, evaluar, generar sus mapas de riesgos y si lo tienen hecho, como mencionábamos antes, con estos riesgos y sobrecarga de riesgo que está habiendo hoy en día, hacer una reválida de los riesgos, ¿no? Empezar a analizar a ver si los mapas de riesgo que tienen definidos actualmente responsabilidades y UCL, la señal de identidad latinoamericana. América Latina, un continente profundo y enigmático, mostrado por sus protagonistas, desde el corazón de América del Sur a todo el continente americano y al mundo. Mostramos un continente que crece a través de los sueños de millones, ganadores de 2 premios Emmy, lo mejor de nuestra sociedad, cultura, política, gastronomía, turismo en una diversidad como pocas. Somos Latinoamérica. Somos UCL. Repaso de lo que ellos están hablando, gestión integral de riesgos en contextos volátiles. Este es el tema que nos están acompañando. Reiteramos, Esteban Enderle, socio líder de gestión de riesgos en Marketplace Conosur, y también, por supuesto, como siempre, nos acompaña el señor Daniel Fariña, socio líder de impuestos ilegales de Deloitte Paraguay. Y en este sentido, haciendo un poquitito un repaso, en el bloque anterior nos venía hablando un poco el señor Enderle acerca de estos riesgos emergentes que tienen que ver con la tecnología y a qué nosotros nos estamos enfrentando en realidad. Sí, básicamente los diferentes riesgos que hoy en día estamos viendo y que consideramos que son los más importantes, como mencionaba, son los temas tecnológicos. Después otros riesgos relacionados con temas de cambio climático, por los requisitos que hoy también están habiendo en cuanto a regulaciones y también los stakeholders que están pidiendo a las compañías que no solo se enfoquen en los temas económicos, sino también en lo que es lo social y en lo que es el cambio climático. Temas relacionados con cuestiones geopolíticas que mencionábamos, talento. Y bueno, a ver, básicamente lo que hoy vemos también en las compañías es que deberían estar empezándose estos análisis de riesgos si es que no los vienen llevando a cabo. Y si los están llevando a cabo, lo que hay que hacer es una reválida de estos riesgos, justamente por esta sobrecarga de riesgos que estamos observando actualmente. Una reválida básicamente es evaluar justamente sus riesgos actuales, a ver, internamente determinar cómo esos riesgos están en cuanto a impacto y probabilidad, como habíamos mencionado, y establecer sus mapas de riesgos de forma real y alineada con la situación y el contexto actual. Otro tema importante que consideramos ahí y en este proceso que debe tenerse presente es la gobernanza, ¿sí? Es sumamente importante que haya una buena gobernanza en lo que es la gestión integral de riesgos, y cuando hablamos de gobernanza es no solo responsables que están formalmente establecidos, sino también canales de comunicación. Y cuando hablamos de responsables, como para mencionar, va desde el comité de dirección
pasando por los comités ejecutivos, el responsable de riesgos, si es que hay uno definido, y las áreas que están en el día a día gestionando riesgos. Y por último, bueno, que justamente este proceso sea algo sustentable en el tiempo, ¿no? Para que no quede una foto de única vez que tiene unos riesgos que terminan siendo obsoletos en 6 meses y que al fin y al cabo no logran justamente el objetivo, que es aportar valor para la toma de decisiones. Claro, porque riesgos aparecen todos los días, en todo momento, a cualquier hora, así que la revisión y, como se dice, esa consultoría es sumamente importante para las grandes empresas, organizaciones que puedan tener esto en perspectiva y darse cuenta que tenemos profesionales de primer nivel aquí en nuestro país, con experiencia internacional, para poder justamente salvaguardar, tener ese cuidado y también la producción por sobre todas las cosas, a tener en cuenta todo el ecosistema. Totalmente, totalmente. Estamos para ayudarlos. La idea es justamente poder asistir a quien lo requiera en estos procesos, ¿no? Que sin duda, y un tema a mencionar muy importante, es no hay una gestión de riesgos que esté definida y que pueda aplicar para todas las compañías. Cada compañía es un mundo distinto, cada compañía tiene que analizar sus riesgos. De hecho, muchas veces los expertos propios de la gestión de riesgos están dentro de las compañías. Nosotros los ayudamos con nuestras metodologías, nuestros conocimientos, trayéndole también gente capacitada en la industria y en los riesgos específicos, de forma tal de que cada empresa que quiera encarar justamente una gestión de riesgos o que hace una reválida de la gestión de riesgos pueda sentirse, nos ayude a generar valor agregado en la definición de su mapa de riesgos y en muy amables como siempre, y le damos también la bienvenida a usted para que pueda nuevamente retornar, así que bueno, les agradezco, el mayor de los éxitos para ustedes, y vamos a estar como siempre alertas, ingresando a Deloitte para poder encontrar todas las soluciones y evitar todos los riesgos y prevenirlos, así que gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos por invitarnos, un placer, y bueno, estamos a disposición para lo que requieran. Y Muchas gracias por el espacio. Ahí está, muchas gracias. Estuvimos compartiendo muy amenamente en este espacio ya con los socios de Deloitte.